Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a una presentación más de Paz Usted, una presentación que es para emprendedores, que es para eh, aprender. Y hoy vamos a tener un tema muy importante y realmente la sesión de hoy no la voy a dirigir yo, sino la va a dirigir un especialista en el tema. Y me gustaría presentarles, para ser breve, esto y escuchar con mucha atención lo que Rubén Alejandro Hernández López, licenciado en Contaduría Pública, licenciante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en materia tributaria. Nos va a hablar hoy del tema si van a desaparecer el RIF o no. Es un tema que muchos emprendedores nos han estado consultando y como siempre les he dicho, tenemos nuestro especialista que es el que nos va a decir si realmente va a suceder o no va a suceder y cómo está la onda, cómo está la cosa con este tema que muchos han estado preguntando. Y pues sin más ni menos los voy a dejar yo aquí con Rubén Hernández para que le pregunten a Rubén. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén teniendo un muy buen día y pues nada, pues gracias Mauricio aquí por la invitación. Si me ven que estoy volteando acá a la derecha es porque tengo acá una pantalla y acá estoy viendo el streaming, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias por la invitación. Creo que el tema del día de hoy es un tema que se ha venido preguntando mucho por el tema de varios clientes, el tema de muchas personas que tienen cierta incertidumbre por el cambio que vamos a tener para este 2022. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría que arrancáramos porque traemos por ahí buena información, algunos casos prácticos y pues varias dudas frecuentes, ¿no? Que me han estado consultando el último mes principalmente. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle, ¿no? La pregunta principal que me han hecho es, ¿el RIF va a desaparecer? Es una duda realmente muy importante porque muchas personas están en este régimen y realmente es un régimen que tiene muchos beneficios fiscales. Ya conocerán el tema de las ventas a público en general, que tiene un descuento muy interesante para el tema del IVA y para el ISR. Y antes de avanzar, me gustaría decir que esta presentación la vamos a hacer un poco informal, ¿no? Un poco más relajada, no la vamos a hacer tan cuadrada, tan blanco y negro como a lo mejor muchos cursos en materia de leyes o de fiscales están hechos. Esto principalmente para no aburrir, ¿no? A las personas, porque creo que esa es una barrera que existe para poder conocer más respecto a cómo pagar impuestos, que realmente los contadores, abogados, pues no tenemos esa formación para hacer las presentaciones atractivas, visuales y que enamoren a las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver información que viene en la propuesta de reforma del Ejecutivo, pero lo vamos a hacer con un tono muy informal, ¿sale? Entonces, bueno, para dar respuesta a la pregunta del millón, la respuesta básicamente es sí, el RIF sí va a desaparecer. Entonces, pues bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue muy provechosa esta reunión. Nada, no se crean. La respuesta en serio es de que sí va a desaparecer el RIF, pero no del todo. Vamos a ver que vamos a tener por ahí un régimen de transición, vamos a tener un periodo en el que si nosotros ya estábamos en el RIF, vamos a poder continuar en el RIF. Entonces ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Antes que nada, es bien importante siempre cuando hay una reforma fiscal que analicemos cuál fue lo que consideró el Ejecutivo para efectos de la reforma, ¿no? Aquí en esta parte, este es un párrafo extraído de la propuesta de reforma que, dicho sea de paso, tiene alrededor de 400 hojas, en el que básicamente dice que lo que buscan es otorgar mayores beneficios y simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
creo que sí hay buenos beneficios, sí se está simplificando mucho la forma en que se va a cumplir con las obligaciones fiscales, pero vamos a ir viendo ejercicios en donde vamos a comprobar si es cierto que se van a pagar menos impuestos, ¿sale? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Y para arrancar vamos a ver 12 puntos. Vamos a ver 12 puntos en donde vamos a descubrir cuál es lo más importante. Una cosa también que tenemos que saber es que esto es una propuesta. Nos queda todavía un camino legislativo para que esto se apruebe. Todavía falta Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, falta que todavía lo publique el Ejecutivo Federal. Sin embargo, consideramos que dada la envergadura de esta reforma, sí es algo que va a suceder. Tal vez le ajusten un poquito algunas reglas, agreguen algunos montos, algunas pequeñas facilidades, pero en general esto es algo que puede quedar. Las ya características muy específicas, eso sí es lo que puede cambiar a final de la reforma, del proceso legislativo, y tal vez más adelante ya podamos ver un resumen y una recapitulación de lo que sí quedó, ¿sale? Aquí vamos a ver lo que está hoy en la propuesta, sin embargo puede cambiar. Bueno, el punto número 1 es de que van a ser las mismas actividades que ya estaban en el RIF, actividades empresariales, prestación de servicios, arrendamiento de bienes, y aquí es bien interesante porque en donde nos habla de arrendamiento de bienes no nos especifica el tipo, si son bienes muebles o inmuebles. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor yo tengo una empresa de renta de mobiliario, ¿no? Para eventos, un poco de sillas, mesas, etcétera, pero también abre la puerta para el tema del arrendamiento de bienes inmuebles. Creo que esta es una estrategia muy interesante porque una de las actividades económicas que más se va de impuestos son los que rentan casas, ¿no? El arrendamiento de bienes inmuebles. Creo que ahí hay una informalidad muy grande eh, que siempre tenemos la duda, ¿no? De que, oye, la persona que me renta da factura o no paga impuestos, y la respuesta casi siempre en la mayoría de los casos es no, hay una informalidad muy grande. Entonces lo que buscan con este régimen es invitar a todas esas personas que están en la informalidad a que paguen una tasa muy baja de impuestos y pues se hagan legales, ¿no? Se formalicen y puedan ellos en un futuro pedir créditos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema con el no pago de impuestos en el sector de arrendamiento de bienes inmuebles, pues es muy delicado porque los pone en una situación de evasión fiscal que al final del día eso les puede traer consecuencias como multas y hasta cárcel, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, vamos a poder tener las mismas actividades que el RIF. El tope de ingresos se incrementa de 2 millones de pesos que conocíamos en el RIF, ahora se incrementa a 3.5 millones de pesos, que eso abre la puerta a un rango de personas mucho más grande y a un padrón también de personas físicas más interesante. Esto lo que generaba en el RIF es, por ejemplo, que muchas de las personas ya al final del año estaban llegando en noviembre, diciembre, en estas fechas, estaban llegando ya casi al límite de los 2 millones de pesos de ingresos y lo que les sucedía es de que ya dejaban de declarar, se quedaban en la informalidad por el último periodo del año y eso pues iba en contra del propósito de este régimen de incorporación fiscal y también ellos los ponían en una situación de que podían ser sancionados. Entonces me parece adecuado que se suba un poquito esos 3.5 millones de pesos, porque al final del día, si decimos, oye, son 3.5 millones de pesos, tal vez es mucho dinero, pero si consideramos que hay industrias que tienen un 5, un 10, un 15% de margen de utilidad, cuando ya lo vemos en números netos y después de pagar impuestos, realmente no es un régimen o no es un monto tan grande, ¿no? Entonces, 3.5 millones de pesos va a ser lo que vamos a conocer o lo que tenemos hasta el día de hoy en eh, en el régimen simplificado de confianza. Ahora, el régimen simplificado de confianza, había por ahí una propuesta por parte del SAT, andaba ahí como que algo circulando en donde se habían propuesto 5 millones de pesos. Vamos a ver cómo continúa el proceso legislativo porque en mi opinión 5 millones de pesos abarcaría una gama muy grande de contribuyentes y eso permitiría
que hubiera una simplificación administrativa y no hubiera tanta confusión, porque realmente la idea general que existe respecto a los impuestos es de que son muy difíciles de determinar, que es muy complicado calcularlos, es muy complicado pagarlos. Entonces, el hecho de que pueda subirse a 5 millones de pesos este tope, lo que va a permitir es de que más personas puedan entrar a este régimen y exista un conocimiento general de cómo se calcula el impuesto, y eso también podría aumentar la tasa de formalidad. Entonces, bueno, 3.5 millones de pesos. Ahora, el régimen simplificado de confianza sí prevé que si te sales del régimen puedas volver a este régimen. Lo único que te pide son 2 puntos. Te dice, oye, si te sales del régimen simplificado de confianza y quieres volver al año que sigue, la condición número 1 es de que no tengas ingresos superiores a 3.5 millones de pesos. Esta cantidad es sin IVA, ¿sale? Cuando le incrementamos el IVA, pues puede resultar casi llegando a los 4 millones de pesos. Pero si estamos hablando solamente del importe que va a jugar para impuestos sobre la renta, son 3.5 millones de pesos, lo que no tenemos que superar de ingresos el año pasado. Y la otra obligación que no tenemos que quebrantar para efectos de poder retornar al régimen es no haber incumplido con las obligaciones fiscales que nos pide este régimen. Son muy poquitas, son 7 obligaciones fiscales. Ahorita las vamos a ver, y si no las incumplimos, vamos a poder regresar a este régimen. La salida del régimen creo que sí afectaría mucho a las personas que ya se encuentren tributando en el régimen simplificado de confianza, porque como habremos escuchado alguna vez, la tasa del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad empresarial pues va del 1.92% hasta el 35%. Vamos a ver ahorita una tabla muy interesante de lo que se propone para este régimen, y no tiene nada que ver el monto que pagaríamos de impuestos en el régimen simplificado de confianza y en el régimen general de personas físicas, ¿no? Entonces, nos dice aquí que vamos a salir del régimen cuando excedamos el monto de esos ingresos, y a partir del mes siguiente a que excedamos los 3.5 millones de pesos, vamos a empezar a pagar impuestos conforme al régimen general de las personas físicas. Otra de las situaciones que nos va a llevar a la salida de este régimen es de que omitamos 3 o más pagos mensuales en un año calendario. Uno de los paradigmas, y ahorita vamos a tener una tabla comparativa entre el RECICO, ¿no?, que ya se le empieza a llamar, y el famoso RIF, el régimen de incorporación fiscal, es de que en el RIF se presentaban declaraciones bimestrales, y aquí ya nos están trayendo a que hagamos declaraciones mensuales. Obviamente, cuando tengamos una declaración mensual, si tuvimos ingresos, va a haber un saldo a pagar. Entonces nos dice que si omitimos 3 o más pagos mensuales, consecutivos o no, en el año vamos a estar en peligro de salir de este régimen. Aquí es muy interesante porque no especifica si es una salida automática. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, me doy de alta en enero de 2022 en el régimen simplificado de confianza y se me olvida presentar enero, febrero y marzo, no se especifica si la salida es automática o necesita haber un acto de autoridad para efectos de que nos saque de este régimen. Vamos a esperar igual las reglas de carácter general, o lo que conocemos los contadores como miscelánea, que básicamente son un montón de reglas adicionales que salen encima de lo que ya existe en la ley. Ahí nos van a especificar tal vez alguna metodología para poder calcular el tema de si vamos a salir o no, o las condiciones por las cuales habremos de salir. Entonces, ese es el segundo supuesto en el que estaremos saliendo del régimen simplificado de confianza. Y el último que nos presenta aquí es que no presentemos la declaración anual. Ese también es un cambio de paradigma, porque en el RIF que tenemos desde el año 2014 nos han venido diciendo que no se presenta declaración anual. Entonces, acá en este régimen también vuelven a poner lo que es la declaración anual. Yo lo que siempre recomiendo a mis clientes es de que siempre cumplan, obviamente, con sus obligaciones fiscales, tengan al día estos temas, porque el hecho de no tener en orden tu tema fiscal, lo único que te va a traer son multas, actualizaciones y recargos, ¿no?
también una molestia probablemente por parte de la autoridad, alguna revisión, una auditoría, algún oficio, y al final del día nosotros como empresarios pues estamos para trabajar en nuestro negocio, ¿no? Sí es un régimen que aparenta que va a ser mucho más sencillo y no coincidiría con el hecho de que no requieres contador para nada, digo, no porque yo me dedique a esto, sino porque al final del día, como les dije, salen más reglas aparte de lo que ya nos presentan en ley, y siempre es importante tener una persona que te esté asesorando y que te esté actualizando respecto a cómo cumplir con tus obligaciones. Entonces, si bien a lo mejor es más sencillo, no recomendaría que literalmente el día 2 de enero, si tienen ustedes contadores, pues lo despidan, ¿no? Porque creo que todavía falta una historia muy grande por escribir en materia del régimen simplificado de confianza. Entonces, bueno, como les decía, ya les adelantaba, este régimen introduce ya lo que son la presentación de declaraciones mensuales. Cada mes, a más tardar el día 17, tenemos que estar mandando nuestras declaraciones. Recordemos que si la presentamos después del día 17 y hay un impuesto a cargo, nos van a cobrar actualizaciones y recargos o intereses, si lo queremos ver de ese modo. Entonces, si queremos pagar justamente los impuestos que nos salen por pagar, hay que presentarlo y pagarlo, obviamente, antes de este día. Lo importante aquí de este régimen, cuando vimos atrás que nos decía no pagar, ¿dónde venía? Aquí, omitan 3 o más pagos. ¿Por qué? Porque una cosa bien puede ser presentar la declaración y otra bien distinta es pagar la declaración. Entonces, vamos a tener que declarar y pagar antes del día 17 de cada mes para efectos de no caer en un incumplimiento. Otro punto, como les adelantaba, es de que va a existir lo que es la presentación de una declaración anual que va a tener que presentarse en el mes de abril de cada año. Esto se homologa con las obligaciones que ya tienen las personas físicas del régimen general. Y pues bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer es juntar todos los ingresos que tuvimos a lo largo de todo el año y también vamos a tener que juntar todas las deducciones que tuvimos o los gastos. Algo importante aquí es que sí nos pide que sí recabemos facturas de nuestros gastos, independientemente que ahorita vamos a ver el método en que se calcula el impuesto en este régimen, sí nos está solicitando que pidamos las facturas de nuestros gastos y vamos a ver por qué. Pero el sexto punto de aquí es de que ya a diferencia del RIF, que no presentaba una declaración anual, en el régimen simplificado de confianza, en el mes de abril, ya todos vamos a declarar. Y bueno, la tasa de impuestos sobre la renta de este régimen simplificado de confianza es súper atractiva, es muy atractiva realmente. Lo que sí creo que va a generar es de que más personas se van a acercar a subirse a la formalidad. Como podemos ver aquí en esta tabla del lado derecho, las tasas de impuestos son del 1% al 2.5% de los ingresos, o sea, es una maravilla. Realmente en el RIF personas que se dieron de alta en 2015, 2018, para estas alturas, ya tenían un descuento sobre el impuesto que les salía a cargo ya muy bajo o ya no tan atractivo. Entonces, si ya se encuentran, y adelantándome tal vez algunas preguntas que vamos a tener al final, oye, ¿me conviene más el RIF o me conviene más el reciclo? Hagan el cálculo, ¿no? Hagan el cálculo conforme a su año en el RIF y hay que hacer el cálculo conforme a esta tablita de ingresos que tenemos y ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Podemos ver que hasta 25,000 pesos mensuales vamos a aplicar una tasa directa sobre ingresos, o sea, ni siquiera tenemos que tomar en cuenta las deducciones en este punto, simplemente, si yo tuve 20,000 pesos de ingresos en un mes, llámese ingresos lo que yo cobré, lo que me pagaron en efectivo o lo que entró a mi banco, vamos a aplicar el 1% de tasa de ISR. Si tuvimos hasta 50,000 pesos, o sea, más de 25,000 y máximo 50 va a ser el 1.1%, o sea, es muy atractivo esta parte porque realmente hay muchos comercios que sus ingresos sí andan entre los 25 y los 50, entonces el hecho de que les puedan dar una simplificación administrativa de este tipo y una tasa de impuestos baja para efectos de que puedan ellos estar cumpliendo mensualmente con sus obligaciones, realmente creo que sí va a ser un cambio en el paradigma del cumplimiento fiscal.
vemos ya también que hay unas tasas y unos renglones un poquito más altos, por ejemplo, 83,333.33. Digo, no entendí la verdad exactamente por qué el 3,333 en lugar de hacer una cifra cerrada, pero bueno. Y hasta 208,333.33, ¿no? Ese sería el siguiente escalón. Y el máximo ya, hasta lo que podríamos llegar a obtener de ingresos, son los 3,5 millones de pesos. O sea, realmente el 2%, imaginémonos, de 1 millón de pesos es un paraíso fiscal, o sea, es un regalo realmente lo que estaríamos teniendo que pagar de impuestos sobre la renta por esa cantidad de ingresos. Ahorita vamos a hablar de otros temas porque el impuesto sobre la renta no es el único impuesto probablemente que tengamos que pagar. Entonces, ya cuando juntamos ambos impuestos, sí se vuelve atractivo. Vamos a analizarlo un poquito más adelante. Ahora bien, quienes no pueden entrar en el régimen simplificado de confianza pueden ser, eh, pueden ser socios o accionistas. Si hay alguien que ya sea socio o accionista de una empresa, ya no va a poder entrar en el régimen simplificado de confianza. Aquí nos habla también partes relacionadas. Está un poquito complicado el tema de partes relacionadas. Lo que sucede aquí es de que si yo, por ejemplo, estoy en el régimen simplificado de confianza y mi mamá también está en el régimen simplificado de confianza, yo no le puedo facturar a ella como yo régimen simplificado y ella también. Ahí lo que nos dicen es de que si tenemos operaciones entre familia, básicamente no vamos a poder estar en este régimen. Fue un debate que también se dio en el año del 2014 porque no estaba muy claro si, por ejemplo, yo estaba en el RIF y mi papá también estaba en el RIF, como que uno de los dos se tenía que salir. Algo así estaba la duda en su momento. Se aclaró posteriormente de que ambos podían estar siempre y cuando ninguno de los dos se facturaran entre sí o estuvieran trabajando en el mismo negocio, ¿no? Como diciendo, bueno, yo facturo en la mañana y tú facturas en la tarde. Entonces, ese sería el primer limitante. Si ya son socios de alguna persona moral, ya no van a poder participar en este régimen. Ingresos por refipres, ya es un tema muy particular, son las personas que tienen ingresos básicamente en paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es aquella región del mundo que tenga un impuesto menor al 21%, ¿sale? Ya se considera como un paraíso fiscal. Entonces, si hay alguien que pague impuestos en algún país, como puede ser algún país tropical o una de estas islas donde da mucho el sol en la parte sur de América, pues bueno, pues ahí ya no van a poder estar en este régimen. Principalmente porque en estos países lo que se busca es tener dinero y que se paguen intereses, rendimientos a las personas que tienen dinero en el banco. Bueno, el tercer supuesto en donde ya nos restringe que podamos entrar, y esto sí es una limitante interesante y que se tiene que observar a detalle, es quienes perciban ingresos asimilados a salarios. Mucho ojo con esta parte porque se volvió muy popular en los últimos años para efectos de pagarle a las personas y evitar el pago del seguro social. Toda vez que el ingreso asimilado a salarios es como una prestación de servicios independiente, pero en la modalidad del pago del impuesto, quien hace el pago retiene, ¿no? Entonces se volvió muy popular porque dicen, oye, pues en lugar de darte de alta como mi trabajador, pagar seguro, 2%, Infonavit, etcétera, pues te pago como asimilados a salarios, ¿no? Obviamente está muy mal, está pésimo porque es una evasión fiscal hacia el Seguro Social, es una defraudación fiscal al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, había muchas personas que se animaban a hacer este tipo de operaciones y lo que va a limitar ahora es que, por ejemplo, si tenemos un trabajo de medio tiempo o si tenemos algún trabajo y el fin de semana realizamos alguna actividad independiente, algún proyecto propio y nos pagan como asimilados a salarios, ya no vamos a poder ser parte del régimen simplificado de confianza. Sí es algo que se tiene que analizar muy bien porque al final del día sería preferible
que tú como régimen simplificado de confianza le pudieras facturar a la persona que te está pagando como asimilados a salarios. Obviamente no va a poder suceder esto si tú ya eres socio, ¿no?, de esa empresa, o sea, ya no le vas a poder facturar. Entonces, sí es necesario que se tome esa decisión de si vamos a seguir recibiendo ingresos asimilables a salarios, que dicho sea de paso, la tasa de ahí es más alta, obviamente, que en el régimen simplificado, pero la ventaja que tendrían en el régimen de asimilables a salarios es de que no presentan declaraciones. Entonces es elegir, quiero una tasa de impuestos más baja y presentar declaraciones, su opción es régimen simplificado. Oye, quiero una tasa de impuesto más alta y no tener que presentar declaraciones, pues bueno, nos vamos por el asimilados a salarios. Entonces, son estos 3 puntos al momento que están limitando de quienes no pueden entrar al régimen simplificado de confianza. Insisto, pudieran agregarse más o incluso eliminarse alguno de estos para que ya se pudiera abrir la puerta. Y bueno, algo bastante interesante y algo que me sorprendió respecto a esta propuesta de reforma es de que ya catalogan como un delito que cancelemos una factura si nos encontramos en el régimen simplificado de confianza y la persona a la que yo le emití la factura ya le dio el efecto fiscal, o sea, ya la declaró como un gasto, ¿no? Entonces nos dice aquí que es un delito y bueno, el delito al que nosotros estaríamos, que nos estarían atribuyendo sería de 1 a 3 años de prisión si el monto de la factura o de las facturas, en su caso que yo emití y que mi cliente le dio el efecto y de todos modos de manera dolosa yo cancelé, pues va a ser de 1 a 3 años de prisión, hasta facturación de 1.9 millones de pesos. De 2 a 5 años, si la factura fue de 1.9 a 2.8 millones de pesos, o incluso puede llegar a ser la prisión de 3 a 9 años si el monto de esta facturación es superior a 2.8 millones de pesos. ¿Por qué hay este castigo tan fuerte en el régimen simplificado de confianza? Esto es porque el SAT ya tiene un sistema muy avanzado de fiscalización a través de las facturas electrónicas. Entonces, el eje central de este régimen va a ser la facturación. Si nosotros emitimos facturas de manera correcta, mensual y en tiempo, lo que el SAT va a hacer es proponernos una declaración prellenada. O sea, lo que ellos buscan es que yo con las declaraciones que ya elabore a lo largo del mes, ellos del día primero al día 17 del mes siguiente ya van a tener una propuesta de la declaración, como que incluso en eso van a apoyar o van a simplificar el tema de la presentación de las declaraciones. Entonces, ¿qué es lo que detectó el SAT durante varios estudios y durante varios años? Es de que muchas personas, incluso encontrándose en el régimen de incorporación fiscal, cancelaban las facturas que sí cobraban y esto obviamente generaba una distorsión en la información del SAT. Entonces, ahorita lo que están haciendo es ponerle un mazo muy fuerte, un castigo muy fuerte a aquellas personas que se atrevan a seguir con estas prácticas. Entonces, pues bueno, ahí simple y sencillamente la reflexión es, ya no va a ser tan sencillo cancelar facturas o ya no va a ser un tema tan de, pues la cancelo y ya, no pasa nada, ¿no? Sí es importante que se analice el acto porque incluso ya para el año 2022 podríamos estar incurriendo en algún delito fiscal. Como les mencionaba, este régimen tiene pocas obligaciones realmente. La primera obligación que yo creo que ya se da por descontado es que estés inscrito en el RFC, o sea, que ya tengas tu clave del Registro Federal de Contribuyentes como clave, ¿no? Que tu cédula de identificación fiscal, etcétera. El segundo requisito es que tengas tu firma electrónica. Aquí yo creo que sí es bien importante que si alguno de ustedes está tomando nota y dice, oye, pues yo considero que sí me conviene el régimen simplificado de confianza, desde hoy, mañana, empiecen a hacer citas en el portal del SAT para tramitar su firma electrónica avanzada si es que no la tienen al día de hoy o está vencida. ¿Cuál es el tema? Con el RIF, simple y sencillamente con que contáramos con una contraseña, podíamos ya emitir las facturas y presentar las declaraciones. Acá en el régimen simplificado de confianza te dice que tienes que contar con firma electrónica avanzada o fiel o la e-firma ya también como se le llama últimamente, vigente y el buzón tributario activado.
¿Por qué les digo que si consideran que el régimen simplificado de confianza les agrada, se apresuren a sacar su firma electrónica? Porque como muchos habrán escuchado, durante todo el año pasado y hasta hace un par de semanas hubo una crisis de cita en el SAT para tramitar la firma electrónica. O sea, era prácticamente imposible conseguir una firma electrónica durante los meses pasados porque no había citas, literalmente no había citas. Incluso se llegó al extremo de que hubo un mercado negro de citas. Personas privados, o sea, gente común se dio cuenta de esto y lo que hacían era es que acaparaban esas citas, se metían a la página, registraban a su nombre o a nombre de alguien más muchas citas y cuando alguien las necesitaba se vendían esas citas. O algo peor que también sucedió era que el propio personal del SAT vendía estas citas. Entonces, durante muchos meses hubo una escasez de citas impresionante y esto también limitó mucho a muchas empresas y a muchos proyectos que estaban haciendo porque pues se veían imposibles, se veían imposibilitados a facturar. Últimamente, en las últimas 2, 3 semanas, sí se ha regularizado ya el sistema de citas, creo que ha mejorado bastante, es mucho más sencillo poder conseguir una cita la semana que entra o incluso esta propia semana, pero cuando ya queramos migrar al régimen simplificado de confianza, creo que va a haber otro pico de solicitud de citas y si nosotros en este momento no tenemos nuestra fiel activada y vigente, creo que podríamos quedarnos fuera de estos beneficios tan interesantes que nos están ofreciendo. Entonces, ahí esa creo que sería una recomendación muy importante, que por sí o por no, verifiquemos que nuestra firma electrónica esté vigente. Si no la tenemos, nos lanzamos por una cita. Aquí en este mismo requerimiento nos pide que tengamos el buzón tributario activado. Básicamente es una página dentro del propio portal del SAT donde el SAT nos manda mensajes y notificaciones. ¿Por qué le interesa mucho el buzón tributario? Porque ya para ellos es más sencillo notificar cualquier acto de autoridad. Ya no tiene que básicamente ir al domicilio presencialmente para efectos de notificar una multa, un requerimiento de información, sino que lo hacen a través de ese medio. Creo que al final del día se está modernizando mucho el SAT y el tema del buzón tributario ya es algo que nosotros tenemos que estar verificando junto con nuestro contador, si es que tenemos, para no llevarnos una sorpresa. Así como verificamos a lo mejor varias veces al día o a la semana las redes sociales, verificar una vez a la semana o una vez al mes el buzón tributario creo que es muy relevante. La obligación número 3 es emitir un CFDI por la totalidad de los ingresos que tengamos cobrados dentro del mes. Aquí, independientemente de si los cobramos o no, la obligación de emitir la factura pues siempre existe, pero la obligación por la cual nos podrían sacar del régimen es de si cobramos un ingreso y no emitimos un CFDI por esa factura. Los que no hemos cobrado a lo mejor no nos generaría una sanción, pero si ya cobramos algo es importante que sí se emitan estas facturas. Entonces, esa vendría siendo la tercera obligación. El punto número 4 es obtener CFDI de los gastos que tengamos. Creo que aquí, si se fijaron en la mecánica del cálculo del impuesto, es directo sobre ingresos, no nos solicita que hagamos el cálculo también de las deducciones, pero esto es, recordemos, para impuestos sobre la renta. Vamos a ver ahorita en unas láminas adelante que también traemos la obligación del IVA y para poder acreditar el IVA necesitamos obtener un CFDI. Entonces, inclusive para efectos del cálculo de la PTU, que también aquellos que tengan trabajadores o aquellos que en algún momento habrán recibido algún bono o algún ingreso por PTU, sabrán a lo que me refiero. Entonces, es importante que también respecto a los gastos consigamos las facturas. Punto número 5, emitir las facturas a público en general y pagar las retenciones de los trabajadores. Si hay personas que llegan a nuestro negocio y nos compran, nos pagan y no nos solicitan factura, también persiste esta obligación de estar elaborando las facturas a público en general. Insisto, más que nada porque el SAT de ese modo va a poder conocer los ingresos que tuvimos durante el mes y con eso va a prellenar las declaraciones. Punto número 6, realizar pagos mensuales a más tardar el día 17 del mes siguiente al cual tengamos los ingresos. Entonces, aquí dentro de estas obligaciones nos menciona de que si nosotros cobramos ingresos en un mes
y no presentamos la declaración ni pagamos el impuesto que tengamos a cargo, y el SAT se da cuenta por otro medio de que en realidad hubo alguien que sí nos pagó, nos va a poder sacar del régimen de manera automática. Aquí la manera en que esto pudiera llegar a suceder es porque nosotros le emitamos una factura a un cliente en específico y este nos reporte en una declaración informativa, como puede ser la de operaciones con terceros o la DIOT, para los que habrán escuchado de ella. Es bien importante que si tenemos ingresos, pues seamos honestos, ¿no? Y al final del día, creo que por eso le pusieron el régimen simplificado de confianza, como que buscan de algún modo crear esa conciencia y esa responsabilidad tributaria de, pues, cumplir con nuestras obligaciones fiscales, porque creo que al final del día se ha creado una idea o una idiosincrasia de que los impuestos son caros y pues para qué los pago si se los van a robar, ¿no? Probablemente sí sean caros e incluso probablemente también se los roben, sin embargo, pues se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque pues oye, no pago porque se lo roban y el que se lo roban dice, oye, pues no hay, pues me robo lo que hay, ¿no? Entonces, en algún momento unas de las dos partes tienen que parar de tener ese vicio. Entonces, creo que es un buen paso si nosotros contribuimos y hacemos lo adecuado con nuestras contribuciones. De ese modo, creo que tendremos más calidad moral para poder exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones y en el caso de que existan actos de corrupción, pues poder exigir, ¿no?, que los castiguen. Último punto de las obligaciones es la presentación de la declaración anual, como ya lo mencioné. La presentación de la declaración anual es un tema que todavía no está claramente definido cuál va a ser la mecánica, porque la obligación y algunas características las establece dentro de este mismo capítulo del régimen simplificado de confianza. Lo que se observa ahorita, como está la propuesta de reforma, es de que no vamos a poder optar por deducciones personales. Sin embargo, creo que esto viene a ser congruente porque las deducciones personales son un estímulo para poder disminuir la carga tributaria obviamente de los renglones en los que nos encontremos, insisto, del 1.92 al 35%, ¿no? Si estamos en régimen general. Entonces, si ya nos están cobrando el 2.5% sobre una base bruta o sin deducciones, creo que podría ser congruente el decir, oye, pues ¿para qué te doy deducciones personales si ya la tasa es muy baja, ¿no? Entonces, creo que por ahí van a salir algunas otras disposiciones que nos aclaren cómo es que va a funcionar esta parte de la declaración anual y algunas otras reglas de carácter general que nos indiquen cómo es que va a funcionar algún tema de depreciaciones o de inversiones o algún otro tipo de erogaciones que podamos tener en algún negocio, ¿no? El punto número 11, como ya lo mencionaba, es persiste la obligación de pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esto es importante, como lo mencioné hace un momento, conseguir los FDIs porque un requisito para el cálculo de la PTU es ingresos menos deducciones. Entonces, si nosotros tenemos trabajadores y nos confiamos de que para qué consigo facturas y de todos modos mi base es directamente sobre mis ingresos, nos podríamos llevar una sorpresa en el momento en que tengamos que hacer los pagos de la PTU. Este sería el punto número 11. Y el punto número 12, hay retenciones de ISR si le prestamos servicios a personas morales, ¿no? O empresas, si lo queremos llamar así. Si nosotros le prestamos servicios o incluso le vendemos, existe una obligación de retención. Aquí creo que el cambio de paradigma es de que anteriormente o en otros regímenes es únicamente en prestación de servicios y acá también ya incluyen lo que es una actividad empresarial o de comercio. Entonces, si yo le vendo algún artículo a una persona moral, esta me va a tener que retener y la tasa de retención es del 1.25% del valor de la venta. Esto obviamente sin incluir el IVA. Aquí un punto que yo creo que siempre se ha dificultado desde el 2014 o incluso antes es el tema de la emisión de la factura electrónica. Quienes ya se han aventurado a emitir facturas electrónicas sabrán de que es muy complejo, o sea, realmente año con año le agregan más y más requisitos y por una cosa que te equivoques o te pueden multar si eres tú el que está emitiendo la factura
o te pueden decir que no es deducible ese gasto simple y sencillamente porque a lo mejor tiene un número mal, ¿no? La factura, aunque todo esté correcto, emitido a tu RFC, etcétera, si es que tiene una clave mal, te pudieran decir que es no deducible. Aquí el asunto con las retenciones del régimen simplificado de confianza es que les dan la obligación o les ponen la obligación de también incluir esa parte de retenciones en sus facturas electrónicas. Insisto, es un tema que al final del día, si se busca que más personas de la informalidad se sumen, podría llegar a ser una complicación para efectos de que ellos cumplan con esta obligación. Pero bueno, quienes no se les dificulte, yo creo que esta parte no será ningún problema, ningún contratiempo, pero aquellas personas que tengan una menor capacidad administrativa o incluso que sean nuevas, personas que se están incorporando a la formalidad, podría representar por ahí una pequeña dificultad. Y las retenciones que nos hagan estas personas morales por los bienes o los servicios que les vendamos, pues nosotros nos lo vamos a poder acreditar en la declaración mensual que hagamos y disminuir obviamente esta retención del ISR que nos toque por pagar. Estos son los 12 puntos que en mi opinión son lo más importante del régimen simplificado de confianza. Aquí tengo una pequeña comparación versus el RIF. Por ejemplo, si nos vamos rápidamente, el RIF en materia de contabilidad nos decía que se tenía que llevar la contabilidad en el portal de mis cuentas, era la obligación fiscal. Acá en el régimen simplificado de confianza no existe ninguna alusión a lo que es la contabilidad. Sin embargo, no es de confiarse, insisto, creo que este régimen pudiera llegar a ser engañoso si nos vamos con la finta de que todo lo que diga la ley del ISR es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque este régimen tiene la obligación también del IVA en la mayoría de sus actividades. Entonces, la ley del IVA sí nos va a obligar a que llevemos contabilidad. Para efectos de impuestos sobre la renta, no, pero para efectos del impuesto al valor agregado sí vamos a tener la obligación del IVA. Esto ya es independiente, pero, por ejemplo, mencionaba la parte de aquellos que se dedican al arrendamiento de casa-habitación, que su actividad pues, va a ser exenta de IVA, probablemente ellos sí se puedan evitar la obligación de la contabilidad o alguna otra actividad que sea exenta de IVA, pues ahí ya van a evitarse totalmente la obligación de llevar una contabilidad. Esto para efectos fiscales, ¿no? Para efectos de la autoridad. Siempre es recomendable, obviamente, que cada quien lleve su propia contabilidad en un Excel, en un tabulador, etcétera, ¿no? Para llevar sus cuentas. Bueno, la obligación de emitir factura electrónica de sus ingresos y solicitarla de sus gastos persiste. En el RIF existía, en el régimen simplificado de confianza también. El tope de ingresos en el régimen de incorporación eran 2 millones, acá en el reciclo son 3.5 millones. Esto, recordar, es sin IVA, podríamos tener ingresos por esta cantidad más IVA. Y en el RIF no nos permitían, ya una vez que salíamos del régimen, podernos regresar. Si nos íbamos a actividad empresarial, el régimen general, ya no podíamos bajarnos a este régimen de incorporación fiscal. La lógica o el argumento siempre era que, como su nombre lo dice, era para incorporarte a la formalidad. Entonces, como ya estabas incorporado y te subías al régimen general, pues ya estabas incorporado, por lo tanto ya no te podías bajar. Digo, es un poco de la lógica y algunos argumentos que en su momento se llegaron a mencionar, pero bueno, aquí en el régimen simplificado sí vamos a poder retornar si cumplimos con el requisito de no ser socio, el año anterior no haber tenido más de 3.5 millones de pesos y podemos sin ningún problema volver a pagar el ISR en este régimen. La tasa máxima, por ejemplo, en el régimen de incorporación fiscal es del 35% al día de hoy. En el régimen simplificado de confianza va a ser del 2.5%. Insisto, en el régimen simplificado de confianza es sobre una base bruta, sobre una base de ingresos sin considerar las deducciones, y en el RIF era sobre una base neta, o sea, sobre las utilidades. Sin embargo, en el RIF lo que nos digamos encontrar en la práctica es de que como se tiene una baja capacidad administrativa, pues muchas veces se perdían, ¿no? La opción o el derecho a pedir esas facturas con nuestros proveedores o se les olvidaba, etcétera, ¿no? Entonces, la base fiscal podría llegar a ser grande
y ese 35% en muchas de las ocasiones sí llega a ser más del 2.5% del régimen simplificado de confianza, siendo el 35% sobre una base neta. En el RIF se prohibían lo que son las actividades inmobiliarias, aquellos agentes inmobiliarios que se dedicaban al tema de la intermediación, al tema de básicamente ser comisionistas inmobiliarios, que creo que se volvió muy popular el último año. Les estaba prohibido tributar en este régimen. Muchas veces llegamos a observar que lo que buscaban en este régimen era facturar otros conceptos, que al final del día pues es una defraudación fiscal, el tema de cambiar el concepto a lo que realmente se hace. Pero acá en el régimen simplificado de confianza les abren la puerta. Si eres un comisionista inmobiliario, pues creo que esto es una muy buena opción para que también te incorpores en la formalidad y dejes de lado, ¿no? Por ahí algunas estrategias fiscales agresivas que de repente se manejan ahí en la industria inmobiliaria. En tema de espectáculos públicos y franquicias estaban prohibidas en el RIF. ¿Por qué era la lógica o cuál era la lógica de prohibir las franquicias en el RIF? La lógica es de que pues ya tienes un modelo de negocios en teoría probado, ya tienes un sistema de generación de ingresos que alguien más ya comprobó y tú realmente pues no te estás incorporando a la formalidad, te estás incorporando a tu negocio en marcha y algo ya probado. Entonces, por ese motivo es que a las franquicias o aquellos que tenían alguna empresa que ya era una marca comercial, se les prohibía estar en el RIF. Acá en el régimen simplificado de confianza se les permite que ya estén dentro del régimen y así poder bajar obviamente sus impuestos, ¿no? Creo que sí va a ser una parte muy interesante para estas personas porque sí están ya en la formalidad, pero lo que sucedía en muchas de las ocasiones es de que en la mayoría de las franquicias los ingresos pudieran llegar a ser en efectivo, entonces no se declaraba y otros temas, ¿no? Entonces, en el régimen simplificado de confianza, aunado a que se sube a 3.5 millones de pesos, pudiera convenirles. En el RIF se prohibía que estuvieran generando operaciones a través de fideicomiso o de asociaciones en participación. Acá en el régimen simplificado de confianza ya les abre la puerta también. En el ingresos por plataformas digitales está prohibido en el RIF. No puedes meter tus ingresos por plataformas digitales en el régimen de incorporación fiscal y acá en el régimen simplificado de confianza hay rumores de que sí te van a permitir que pagues tus impuestos en el régimen simplificado de confianza de lo que tú tengas por Uber y Amazon y todos esos temas, ¿no? Hay rumores, no quiero confirmarlo, ahora que sí, pero hay rumores de que sí van a poder tener esos ingresos. Descuentos de los ingresos que tuvieran a público en general en ISR, pues bueno, en el RIF básicamente era la parte toral del régimen, que teníamos un descuento del 10 al 100% de descuento dependiendo de nuestro año de tributación en materia de los ingresos que tuviéramos a público en general para efectos del impuesto sobre la renta. Acá en el reciclo no existe ningún descuento, es básicamente la tasa que ya nos dan y vámonos. Igual, para los ingresos de público en general, en materia de IVA también existía un descuento del 10 al 100% y acá en el reciclo pues no existe. La acumulación en ambos casos siempre fue el cobro, lo que efectivamente hubiéramos cobrado en el mes, eso es lo que vamos a declarar como ingresos. El arrendamiento, lo mencioné ya, de bienes inmuebles en el RIF no se permitía y ahora en el reciclo ya se permite. Sector primario, también eliminaron el régimen del sector primario para las personas físicas, lo que buscan es simplemente meterlos acá en el régimen simplificado de confianza. Creo que ellos sí les podría llegar a pegar un poco porque ellos sí tienen alrededor de 1 millón de pesos de ingresos exentos de impuestos sobre la renta y acá pues básicamente desde 1 peso pues ya van a pagar impuestos, ¿no? Muy baja la tasa, pero bueno, van a pagar algo. Y en el régimen de incorporación fiscal no existían las declaraciones prellenadas y acá en el reciclo lo que se pretende es precisamente eso, que ya vengan las declaraciones prellenadas con los datos de los CFDIs que nosotros emitimos. No está muy claro si se va a poder modificar o editar lo que ya nos propongan o si de origen vamos a tener que cancelar o emitir facturas o alguna mecánica para que se llene el formato de la declaración. Entonces igual va a ser algún tema que vamos a tener que esperar.
Y bueno, la principal diferencia que yo observo respecto al régimen de incorporación fiscal es que se eliminan los descuentos, ¿no? Esa era, insisto, la parte toral del régimen de incorporación fiscal, la mecánica de los descuentos que teníamos y también la parte del IVA en público en general. En el IVA, lo que nos decían es de que si teníamos ingresos de ventas a público en general, podríamos aplicar una tasa que iba del 2 al 8%, dependiendo de la actividad. Entonces, acá en el régimen simplificado de confianza, todo eso se elimina, ¿no? Entonces, bueno, ustedes estarán a lo mejor con esta cara diciendo, oye, pues ¿cuál es el meollo, no? Se oye muy, pues muy bien, se escucha este régimen simplificado de confianza como muy transparente, pocas obligaciones. ¿Cuál será el truco, no? ¿Cuál es el truco aquí? El truco es el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Qué quiero decir con esto? En el RIF, el tema de lo que existía era de que tenían un descuento muy grande en el impuesto al valor agregado, incluso en las ventas a público en general. Y acá en el régimen simplificado de confianza no existe absolutamente ningún beneficio para el IVA, sea a público en general, sea cliente en específico, no existe ningún beneficio de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que cada peso que entra a nuestra cuenta, cada peso de ingreso que tengamos, vamos a pagar IVA si es que obviamente nuestra actividad genera impuesto al valor agregado. Creo que esto es un paradigma muy importante y que sí considero que se tiene que cambiar porque hay una cultura en la cual pues no estamos acostumbrados a pagar el IVA, como que nos duele, como que no nos gusta, ¿no? Pagar el IVA. Llegamos a ver nuestra cuenta de banco y decimos, no, pues el dinero que hay ahí pues ya es mío, ¿no? Y de repente nos llega la línea de pago de los impuestos y decimos, oye, pues es que estoy pagando muchísimos impuestos, pero cuando vemos el detalle, resulta de que es IVA. ¿Y cuál es el tema con el IVA o cuál es la lógica? La lógica es de que ese es un impuesto adicional al precio de nuestros productos. O sea, es algo que en teoría nunca fue nuestro, es algo que se lo cobramos a nuestros clientes. Nosotros ese monto lo vamos a disminuir del IVA que también nosotros le paguemos a nuestros proveedores y lo que reste o lo que sobre, pues se lo pagamos al SAT, ¿no? Sin embargo, pues les digo, esa ideología de que el IVA es mío porque está en mi banco y lo que está en mi banco es mío, pues bueno, ¿no? Creo que ha generado muchísimos problemas a muchos contribuyentes en materia de multas y auditorías. Entonces, eliminan completamente los beneficios del IVA para el régimen de incorporación fiscal, desaparece y en el régimen simplificado de confianza, pues todos a pagar IVA parejo. O sea, ya nadie va a tener un trato diferenciado en materia de IVA para actividades similares. Puede ser que todavía revisemos la parte de que haya alguien que tenga una actividad tasa cero de IVA o una actividad exenta, pero en lo que respecta a descuentos o beneficios, se acabaron completamente. Ese es el truco que existe en el régimen simplificado de confianza. Creo que eso es lo que no se ha dicho tanto de los beneficios o de los pros que tiene este régimen, que realmente ya a muchas personas les va a salir a pagar IVA mensualmente en cantidades interesantes. Entonces, pues bueno, si lo vemos desde ese lado de que vamos a tener un beneficio interesante en materia de impuestos sobre la renta, en materia de IVA se acaban completamente. Hay un par de transitorios interesantes por ahí, en donde nos dice que durante 2022, aquellas personas que opten por, ya no sé si subirse al régimen simplificado de confianza o bajarse, ¿no? Al régimen simplificado de confianza, eh, pueden no tener sanciones si no presentan las declaraciones mensuales. Digo, es un poco agresivo el tema de decir, pues oye, no voy a pagar ninguna declaración mensual, ¿no? De mi régimen simplificado de confianza. Y nos dicen que el único requisito va a ser que presentemos la declaración anual. Honestamente, no sé cómo pudiera llegar a suceder esto, si es que traemos IVA por pagar o actividades con IVA, toda vez que pues el IVA es un impuesto que se paga también de manera mensual. Creo que este les podría quedar a aquellas actividades que sean exentas, ¿no? Es lo único que se me ocurre, que no tengan que pagar IVA. Creo que se pudieran adherir un poquito a este artículo transitorio que nos indique que, bueno, pues no presentamos declaraciones mensuales, no nos pasa nada siempre y cuando presentemos la declaración anual en 2023, ¿no? O sea, hasta 2023.
Y nos menciona también en la lámina de inicio, les decía que sí va a desaparecer el RIF, pero no del todo, porque en un transitorio nos dice que quienes ya estábamos en el RIF, hasta el 31 de agosto, mucho ojo, van a poder seguir tributando en el RIF hasta agotarse su plazo o hasta que lo decidan, ¿no? ¿Por qué hasta el 31 de agosto? Porque creo que sí es congruente el hecho de que pongan esta fecha de que aquellas personas que se dieron de alta después del 31 de agosto ya no les permitan quedarse en el RIF porque pudiera dar lugar a estrategias fiscales agresivas, ¿no? Que diga alguien, bueno, pues hay que dar de alta a todo el mundo en septiembre o en octubre para en 2022 seguir pagando muy poco de impuesto con todos los descuentos que tenía el RIF, ¿no? A lo mejor muchas otras personas pues ya no les toque de otra, sino que simplemente les tocó, pero obviamente sabemos que en el ámbito en que nos manejamos pues siempre hay aquellos que buscan abusar, ¿no? De estos beneficios. Entonces, pues bueno, quienes ya estaban del 31 de agosto de 2021 hacia atrás tributando el RIF, no hay ningún problema, todo queda exactamente igual, no se mueve absolutamente nada, siguen presentando sus declaraciones bimestrales, siguen teniendo sus descuentos, etcétera. Todo queda idéntico. Si en algún momento, derivado de algún ejercicio que se haga, que no, oye, ¿sabes qué? Pues ya el RIF ya no me conviene porque está más alta la tasa, porque ya no tengo tanto descuento de acuerdo al año que me encuentro, pues pueden bajarse al régimen simplificado de confianza o moverse y pueden seguir o pueden optar, ¿no? También por no les está prohibido. Bueno, aquí traigo un par de ejercicios. Traigo algunos ejercicios en donde vamos a poder observar cuál es la mecánica o cuál va a ser el efecto de estar tributando en el régimen simplificado de confianza. Por ejemplo, un caso práctico aquí. Alguien tuvo 38,000 pesos de ingresos en un mes, tuvo 11,000 pesos de gastos, esto es ya con IVA incluido. Si ya lo desglosamos en los importes y en el IVA que cada uno de estos rubros tiene, pues vamos a ver que cobró 5,000 pesos de IVA, 5,200 y pagó 1,500 pesos de IVA. Eso significa que lisa y llanamente le va a salir a pagar 3,724 pesos de IVA. Cuando hablamos ya del ISR, comentamos que es directo sobre el ingreso sin considerar ninguna deducción. Entonces, en este renglón en el que se encuentra, va a pagar el 1.1% de ISR, lo que significa 418 pesos. Si lo sumamos en total, le van a salir a pagar 4,142 pesos. Entonces, es una cantidad muy interesante porque, insisto, el IVA nunca fue nuestro. El IVA, yo creo que sí es importante que nos acostumbremos a siempre tener nuestros precios masiva o dentro de nuestro costeo sí considerar aumentarle el IVA a nuestros productos y servicios para darle un precio ya al público en general con el IVA incluido y que no nos perjudique. Si observamos, pues aquí básicamente 400 pesos vamos a pagar de ISR y realmente el monto más grande que vamos a estar pagando de impuestos es el puro IVA. Creo que sí es muy interesante. Aquí tenemos otro ejemplo similar. Por ejemplo, alguien dentro de un mes cobró 265,900 pesos. Si le quitamos el IVA, cobró 229,000 pesos más IVA, que fueron 36,000 pesos de IVA cobrado. Tuvo gastos con IVA incluido de 44,350 pesos. Eso significa que pagó a sus proveedores 6,000 pesos de IVA. Hacemos la resta muy sencillita, no tiene nada de ciencia, le salen a pagar 30,559 pesos de IVA. En materia del ingreso le vamos a aplicar ya el 2.5% directo sin considerar deducciones y le salen a pagar a esta persona 37,206 pesos. O sea, por un ingreso de 229,000 pesos pagó solamente el 2.5%, que son 6,648 pesos. Igual, es una cantidad súper interesante para pagar de ISR. Yo creo que en materia de un régimen general andará sobre un 15% aproximadamente por esos montos. Entonces, sí hay un ahorro muy interesante. Insisto, el IVA es lo que más vamos a estar pagando, pero en la medida en que hagamos ese cambio
mental de que el IVA no es nuestro y en nuestra estrategia de precio lo consideremos, en mi opinión no va a haber mayor problema. El problema va a ser cuando realmente no lo consideremos así y luego aparte de que nos den tantos beneficios en el régimen simplificado de confianza, pues no paguemos el IVA, yo creo que ya va a ser el límite, ¿no? Bueno, aquí este es un caso de una persona que tiene un arrendamiento de casa-habitación, es exento de IVA, aquí tiene un total de una renta mensual de 20,000 pesos, hay que ignorar esta parte del importe, pero tiene un ingreso mensual de 20,000 pesos por la renta de una casa-habitación, su tasa de ISR va a ser el 1%, eso significa que va a pagar 200 pesos. Obviamente, como no tiene IVA, no va a pagar nada si es que la casa-habitación no tiene muebles. Y bueno, pues pagar 200 pesos por un ingreso de 20,000 pesos me parece también que es muy atractivo para que las personas que están con estas actividades se puedan sumar a la formalidad. Un último caso, este caso ya es un poco más complejo porque tiene que ver con ingresos que nosotros tengamos de personas morales. ¿Por qué? Recuerden que mencionemos que cuando un reciclo le venda a una empresa, la empresa le va a retener el 1.5% de, de impuestos sobre la renta y si es un servicio, le va a retener las 2/3 partes del IVA. O sea, por ejemplo, en este ingreso de 89,000 pesos más IVA, le retuvieron 1,113 pesos de impuestos sobre la renta y prácticamente 9,493 pesos de IVA. Una retención total de 10,600, significa que a esta persona al final del día le pagaron 92,634 pesos. Cuando hacemos el cálculo, él ya se encuentra en una tasa del 2%, causó 1,780 pesos por el 2% directo sobre el ingreso y le restamos lo que le retuvo ya la persona moral, eso significa que le salen a pagar 668 pesos de impuestos sobre la renta. En materia de IVA, su ingreso de 89,000 pesos cobró 14,240 pesos. Él de sus gastos tuvo 2,100 pesos de gastos y le retuvo la persona moral 2/3 partes de esos 14,000. Significa que se va a acreditar 9,493 y en su declaración mensual va a pagar 2,587 pesos. Yo sé que ya es más complejo, pero si ustedes ya están acostumbrados a facturarle a personas morales, no creo que vayan a tener ningún problema. La tasa de retención es mucho más baja, en el RIF era del 10% de retención de ISR en prestación de servicios y esto también aplica para aquellos que estén en el régimen general de las personas físicas prestando servicios, ¿no? Cuando es una actividad empresarial, en régimen general no hay retención del ISR. Aquí en el régimen simplificado de confianza sí existirá una retención de ISR, pero no de IVA. O sea, ya son esos temitas en donde les digo que se va complicando un poco, ¿no? Aparentemente es un régimen muy simple, pero aquellos ya en sus propias características de las operaciones que tengan en su empresa, pues ya van a irse complicando. Y bueno, si hasta este momento los confundí más o no me entendieron o no me expliqué de manera correcta con estos ejercicios, en resumen, se va a pagar el IVA de lo que cobres menos el IVA de tus gastos. Eso es el IVA que tú vas a pagar. Y vas a pagar del 1 al 2.5% del ISR de la base de tus ingresos. O sea, a lo que cobres le quitas el IVA, a eso le aplicas del 1 al 2.5 y ese es el ISR que vas a pagar en resumen y en general, ¿no? Habrá quienes le vendan a personas morales y ya tendrán algunos casos más específicos, pero en general, con estos dos puntitos vamos a poder determinar nuestros impuestos de manera mensual. Ventajas, ya para ir terminando nuestra exposición, las ventajas que yo lo observo aquí es de que sí hay una simplificación administrativa muy importante, ya que nos eliminan todas las obligaciones de estar presentando declaraciones informativas, de tener contabilidad, de ir a mis cuentas, toda esa parte, a excepción, yo diría, con el tema del CFDI, que eso es una obligación administrativa muy importante, pero bueno, ya que nos eliminan los demás, me parece muy, muy ventajoso. Y obviamente lo más atractivo que existe en este régimen es la tasa del ISR. La tasa del ISR es muy baja, es muy interesante el hecho de que podamos analizar que sea factible que tributemos en este régimen para efectos de pagar pues, menos impuestos y estar en la formalidad. Ahora bien,
Las desventajas, no todo es miel sobre hojuelas en este régimen, y yo le veo algunas desventajas hasta este momento, como por ejemplo se desconoce si vas a poder acreditar pérdidas. O sea, si hay negocios que de repente pues hacen una inversión importante para arrancar y pues son al final del día pérdidas, ¿no? No se sabe ahorita respecto a lo que tenemos, cómo es que nosotros vamos a poder acreditar esa parte de las pérdidas que tengamos de un año a otro, o cómo se le va a hacer. No hay una mecánica ahorita en la propuesta de reforma. Si la hay, la vamos a conocer ya que aprueben el régimen, es lo que yo pienso, y publiquen en reglas de carácter general o miscelánea esta mecánica de cómo es que nosotros vamos a poder acreditar pérdidas. Se desconoce la aplicación de inversiones, o sea, cómo es que si compramos nosotros algún automóvil, alguna maquinaria, cómo es que le vamos a hacer para efectos de poder depreciar, o si va a ser directo, o si hay topes. Hasta este momento desconocemos cómo es que va a funcionar esa parte. Eh, Quienes tienen solo ventas a público en general, quienes digan, oye, pues yo realmente nadie me pide factura en mi negocio, y yo estaba en el RIF, a esas personas sí va a haber ya me despeiné, ¿ya ven? A esas personas sí va a haber un incremento en el impuesto que tengan que pagar en el IVA mensualmente, porque en el RIF ese era el beneficio, que si tienen ventas a público en general, los descuentos eran importantes. Acá, pues van a pagar más impuestos. Y no hay un mini régimen. Eso me pareció sorprendente, que no existiera un mini régimen. En el RIF habían, ahora que sí, mini RIF de 300,000 pesos anuales, en donde básicamente si no tenías ingresos a cliente en específico, te hacían un 100% de descuento en los impuestos que hubiera por pagar. Entonces acá no hay. Acá si tienes 100,000 pesos anuales o 200,000 o 300,000, no tienes ningún descuento ni ninguna ventaja diferente a la que los demás tengan, si son de 1,000,000 o 2 o 3, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también me pareció interesante que no existía. Una duda común que hay acá, como lo mencioné, es, oye, trabajo con plataformas como puede ser Uber, Mercado Libre, Amazon, etcétera, para generar ingresos. ¿Podré pagar mis impuestos en el reciclo? La idea general es que no. Yo les diría ahorita que no, como viene la reforma, pero insisto, hay rumores en donde dicen que sí van a permitir que estas personas se cambien o tributen en el reciclo, porque en el régimen de las plataformas digitales, pues tienen un poquito más altas lo que son las tasas. Entonces se busca o se buscará tal vez que estas personas puedan bajarse, pero como está ahorita, no se puede. Soy doctor independiente, ¿podré pagar mis impuestos en el régimen simplificado de confianza? La respuesta es sí. No es como el régimen de incorporación fiscal que te decía que únicamente podías tributar en este régimen si para tu actividad no se requería un título profesional. Acá sí te puedes cambiar sin ningún problema. Actualmente estoy en el régimen general. ¿Podré pagar mis impuestos en el régimen simplificado de confianza? La respuesta es sí, sí te vas a poder bajar conforme a lo que tenemos en este momento. No hay mayor tema para que tú te puedas cambiar al régimen simplificado de confianza. Tengo trabajadores en el Seguro Social. ¿Podré pagar mis impuestos en el régimen simplificado de confianza? La respuesta es sí, sí también te vas a poder seguir pagando tus impuestos en el régimen simplificado de confianza, o si estás en régimen general, bajarte y pagar también todos tus impuestos. Recordemos que esto solamente es para impuestos sobre la renta, no afecta a ningún otro impuesto básicamente. Oye, soy asociado de una AC, ¿podré pagar mis impuestos en el régimen simplificado de confianza? La respuesta es no. La disposición es muy clara, nos dice que si somos socios, accionistas de personas morales o parte de personas morales, no vamos a poder ser parte del régimen simplificado de confianza. Aquí el tema es que una asociación civil se considera una persona moral, entonces no vamos a poder pagar nuestros impuestos en el régimen simplificado de confianza, o incluso si es una sociedad civil, ¿no? Entonces, aquí pues nos dejan fuera. Tengo ingresos por Airbnb, tengo sueldos y tengo una tienda de regalos. ¿Podré pagar mis impuestos en el régimen simplificado de confianza? La respuesta es sí, pero
por la tienda de regalos únicamente. Airbnb, como ya lo mencioné, es una plataforma digital, tiene su propio régimen, su propia metodología, sueldos y salarios, pues obviamente el patrón es quien retiene. Y en el tema de la tienda de regalos, pues ya va a ser una obligación fiscal aparte, que sí podrías pagar esos impuestos mediante el régimen simplificado de confianza. Oye, tengo dinero en las Islas Caimán que me pagan intereses menores a 3.5 millones de pesos anuales. ¿Podré pagar mis impuestos en el reciclo? No, pues no. Aquí la respuesta es no. No se puede pagar. ¿Por qué? Porque lo mencionábamos, si tienes ingresos por regímenes fiscales preferentes o llamados paraísos fiscales, no puedes pagar tus impuestos por otros ingresos en el régimen simplificado de confianza. Y ahora sí, como lo mencionaba al principio, pues ¿cuál es el mejor, el RIF o el régimen simplificado de confianza? Pues no hay una respuesta general que pueda tener esa pregunta. Esto es debido a que cada quien tiene sus propios modelos de negocios. Las industrias son muy variadas. Podrá haber a lo mejor industrias que tienen un margen de utilidad más alto, otros más bajo. Podrá haber, no sé, lugares donde se les dificulte mucho conseguir facturas. Entonces en el RIF se les incremente los ingresos, la base fiscal, perdón. Eh, es muy difícil poder responder esa pregunta de manera general, pero lo que sí pudiéramos decir es, punto número uno, si el trabajo administrativo no es tu problema, o sea, si eres ordenado y conoces la plataforma del SAT, sabes cómo hacer las facturas, ya estás acostumbrado y no te pesa el IVA, o sea, no te pesa el IVA que te sale a pagar, el reciclo es una excelente opción, es muy buena opción, el régimen simplificado de confianza, para que puedas cambiarte del RIF y más si es que estás, por ejemplo, en tu sexto año tributando en el RIF, ya tu descuento pues ya es del 50%, ya no es atractivo, ¿por qué? Porque la tasa del ISR de cualquier modo es del 1 al 35% sobre tus utilidades y acá en el régimen simplificado de confianza pues es del 1 al 2.5 directo, ¿no? Te ahorras un montón de Exceles y temas ahí complicados y simplemente dices, ah, bueno, a ver, sin IVA cobré 90,000 pesos, le aplico mi tasa directamente y vámonos, ¿no? Sabes, conoces perfectamente el impuesto que vas a pagar y creo que ahí también pudieras mejorar tus cotizaciones, ¿no? Porque vas a poder conocer exactamente cuánto impuesto vas a pagar eh, y vas a poder cotizar de manera correcta el impuesto que te va a salir a pagar. Bueno, avisos finales, no tomen como 100% cierto lo que les acabo de decir, ya que es muy probable que sufra modificaciones, podrá haber algunos ajustes, se agregue a alguien, se quite a alguien de los que puedan tributar o no, y toda la información, aunque hubo muchos memes y creo que no fue tan serio como normalmente estos temas se ven, pues es información seria, ¿no? Y surtirá efectos a partir de 2022. Es algo muy relevante y muy importante que tomemos en cuenta porque últimamente el SAT se ha dado la tarea de profesionalizarse, modernizarse y digitalizarse. Entonces, ya es muy sencillo para el SAT conocer muchas cosas, desde los estados de cuenta bancarios, quién nos deposita, etcétera, 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 ¿no? Sí es, creo que, muy importante que todos conozcamos estos temas y viene a abonar, creo, de manera muy positiva el hecho de que haya una base tan grande de personas que estén en el régimen simplificado de confianza, porque así ya todos van a poder estar compartiendo una metodología en que pagan sus impuestos. Actualmente está muy fracturado el sistema fiscal. Unos son RIF, pero tienen arrendamiento, pero tienen sueldos, y otros son actividad empresarial, pero tienen arrendamiento, y otros son plataformas, pero tienen RIF. O sea, hay una mezcla muy extensa que se puede tener en regímenes fiscales y eso no contribuye a que se pueda compartir de manera eficiente, oye, tú cómo le haces, o cómo te va, o cuánto te sale a pagar. Y esto, yo pienso que el régimen simplificado de confianza lo que va a generar es eso. Ahora que sí, esas pláticas, ¿no? Con la familia, con los amigos, ya van a poder estar en nuestros temas sin que ya nadie salga molesto, ¿no? O con dolor de cabeza. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido un poco esta información. Espero no haberlos confundido más. Creo que hubo ahí algunos ejemplos un poquito complejos, pero los que ya más o menos le entiendan al RIF
Creo que es algo normal y pues bueno, espero haber resuelto ahí alguna de las dudas o incógnitas o miedos que se tenían y no sé, Mao, si haya por ahí alguna duda, pregunta, comentario o queja. Pues también se me hace que no me salen mis cuentas, güey. Que me puse a hacer los ejercicios, creo que no me salen. Entonces dije, bueno, yo sí, bueno, hay algunas dudas que surgieron justo de cuando platicábamos tú y yo sobre la charla. Y me sacaste de onda al principio con tu presentación, con el video. Pero, por ejemplo, hay una duda que siempre me llegaron a preguntar los emprendedores en Paz Usted, es el tema del bajar de régimen. Casi todos cuando hablamos de RIF, o por ejemplo, cuando alguien no tiene su planteamiento fiscal como tal, cuando inicia su emprendimiento y resulta que se da de alta como en una actividad empresarial o en un régimen ya intermedio y no esperan los beneficios que tal vez el RIF les pudo dar a su modelo de negocio y dicen, chin, ya la regué y me preguntan, ¿cómo puedo bajar de régimen? En este caso, con el reciclo sí se podría hacer esa transición, ¿no? Esa bajada de régimen. Sí, sí, fíjate que un tema muy frecuente que me llegó a tocar a ver es, en el 2013 existía algo que se llamaba el régimen intermedio, que era otra cosa ahí, un monstruo que existía que pagabas un impuesto a la federación y pagabas un impuesto al estado. Desapareció cuando entró el RIF, pero lo que sucedió es de que muchas personas, de algún modo el sistema lo subió al régimen general, en lugar de bajarlos al RIF, lo subió al régimen general y muchas personas no supieron de ese tema. Y uno de los supuestos para poder tú tributar en el RIF era de que nunca hubieras estado en el régimen general. Entonces, personas que ni tenían idea de que eso había sucedido, los subieron al régimen general y ya no se pudieron bajar al RIF cuando lo necesitaron. Acá creo que se corrige esa molestia que hubo por parte de los contribuyentes del tema de que pues dicen, oye, pues si hubo un año que me fue bien, pues ok, pago mis impuestos de ese modo, ¿no? Pero oye, si me salen a pagar, por ejemplo, hablando del RIF, 2.100.000 pesos en el año, ya me sacas para siempre del RIF, ¿no? Acá en el régimen simplificado de confianza, lo que te da es eso, dicen, oye, ok, te doy 3.5 millones de pesos para que estés aquí. Si te llegas a pasar un año, ok, por ese año, pues ya vas a tener que pagar como régimen general. El año siguiente también tendría que ser régimen general, pero en el tercer año ya te puedes volver a bajar al régimen simplificado de confianza. Me parece algo muy positivo porque, insisto, pudiera haber un año que les fue muy bien y al año siguiente ya no. Tal es el caso del 2019. 2019 lo vimos, fue un año económicamente muy activo, donde hubo mucho dinero circulando, pero 2020 no fue así. ¿Y qué es lo que pasa? Ahorita para el 2021 la recuperación económica creo que también se ha dificultado un poco con la carga fiscal. Entonces, si hubiera existido, por ejemplo, la opción de bajarte al RIF en el 2021, hubiera sido más rápido, ¿no? Que muchas personas salieran de esta crisis y la economía se acelerara, pero como está el régimen de incorporación fiscal redactado, no hay esa posibilidad. Ya, sí, pues esa era algo interesante que nos habían preguntado. Otra cosa que es una más como una observación mía, no lo sé, también me gustaría considerar tu opinión, es si consideras que, por ejemplo, la parte administrativa del reciclo ayudaría a crear un proceso administrativo más ágil en las empresas y sobre todo en los emprendimientos, ¿no? Si ayudaría a crear un proceso administrativo más ágil. Sí, definitivamente sí. El sistema fiscal mexicano es uno de los más complejos del mundo porque tiene el ingrediente de la factura electrónica. Yo considero que una vez superando la barrera de la factura electrónica, de que oye, que el uso del CFDI, que el concepto, que PUE, que PPD, todos esos temas que existen alrededor de ahí, una vez superándolo, el régimen simplificado de confianza va a ser muy sencillo calcularlo porque simplemente le quitas el IVA a las ventas que tuviste y le aplicas un porcentaje, eso es tu ISR. Oye, ya le quité el IVA, ese IVA que le quité a mis ventas, lo mismo lo hago con mis compras o mis gastos, lo resto y ese es el IVA que me sale por pagar. Lo que sí creo muy relevante aquí de las empresas
es de que revisen el tema de sus gastos para que cumplan con todos los requisitos para que puedan acreditar el IVA, porque como ya lo vimos, lo más fuerte que se va a pagar aquí en el régimen simplificado de confianza es el IVA. O sea, el IVA es el impuesto por el cual el gobierno le está apostando a recaudar más, que más gente se suba a este régimen simplificado de confianza, que anteriormente probablemente estaba en la informalidad, se meta, pague algo de ISR muy bajo realmente, pero le están apostando al IVA. Entonces, ya el ISR en este régimen dejó de ser una preocupación o deja de ser una preocupación. Para lo que realmente vamos a tener que enfocarnos es el IVA. Anteriormente, pues nos teníamos que enfocar en los dos, ¿no? En no pagar tanto ISR y en no pagar tanto IVA. Ahora nos dicen, ok, a ver, el ISR págame un poco, nada más, pero en el IVA ese sí es donde va a haber más transparencia y donde tenemos que estar checando nuestras cuentas. Sí, en algo que justamente hemos promovido en Pase Usted por recomendación tuya, justa, es el llevar una relación sana con la autoridad a través del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, justamente últimamente en las personas que están en el programa de asesorías de Pase Usted, parte de es, pregunta fundamental es cómo te encuentras en tu situación fiscal, qué detalles puedes llegar a tener y bueno, de ahí ya brincarlos con asesores como tú, en el que se les explica todos esos temas, porque por ejemplo, yo no sabía, y siempre es lo mismo, siempre que me hablas tú de algo, siempre te digo, no sabía y termino sorprendido, el tema de las asociaciones civiles, ¿no? El hecho de que no puede ser eh, parte de uno de estos regímenes si ya eres socio de una persona moral. Yo tenía entendido como persona moral una sociedad más mercantil, no tanto una asociación civil. Y ahorita que lo vi dije, oh, espérate, y por ahí, pues tú conoces algunos de los planes que tenemos y ya me cambia la perspectiva. Ahora sí que, por ejemplo, le tengo que decir aquí a los colaboradores, pregúntale a Rubén antes de dar el paso que tenemos que dar. Esa parte me pareció interesante. Y otra también, una muy clara que me gustó que dejaras muy en claro a los emprendedores es que el IVA no es nuestro, ¿no? Eso sí es algo que también hasta el contador nos ha dicho como tal, el IVA no lo toques, el IVA no es tuyo, el IVA ya desde que lo recibes ya es de la autoridad y esa parte también me pareció muy interesante. Y hay algo que tal vez a varios emprendedores no les quedó muy claro, es el tema de los ingresos por personas morales. Del tema de la retención, ¿te refieres? Así es. Sí, lo que va a suceder acá es que el régimen simplificado de confianza le va a retener una persona moral. Si yo le vendo una empresa a una sociedad, esta sociedad me va a retener a mí como régimen simplificado de confianza el 1.25%. Esa es la tasa de retención de ISR, ¿sale? Ese ISR va a tener que estar retenido y reflejado en las facturas que emita la persona del régimen simplificado de confianza. Esto independientemente de que sea una prestación de servicios o una actividad empresarial, o sea, venta de productos, ¿no? Que no tenga como tal un servicio personal o incluso arrendamiento, ¿no? Insisto, ahí lo que nos abre la puerta es a un arrendamiento de bienes, no nos especifica si de bienes muebles o inmuebles, entonces si yo le rento un local comercial a una persona moral, estoy en el régimen simplificado de confianza, abre esa puerta, ¿no? Para que la persona moral me retenga una parte del ISR que ya me va a salir a pagar. Si el monto de mis ingresos es del 1, más bien, la tasa de ISR que yo voy a pagar es del 1 al 2.5%, nos están proponiendo aquí que nos retenga el 1.25%, o sea, la mitad de lo máximo que podríamos llegar a pagar de ISR. Aquí la desventaja podría llegar a estar si nuestro ingreso, por ejemplo, de esa persona moral es el único que tengamos y nos retenga más ISR del que nos vaya a salir a pagar, podríamos llegar a tener ahí un ISR a favor. Probablemente lo podamos aplicar, ¿no? En el futuro contra algunos otros ingresos que nos causen más impuesto, pero bueno, llegado ese momento o en ese mes en particular, pudiéramos llegar a tener un impuesto sobre la renta a favor. Y en tema de IVA, eso no cambia nada. Básicamente un RIF o una persona física con actividad empresarial, cuando le presta un servicio
profesional a una persona moral, la persona moral ya le retiene 2/3 del IVA. Entonces, aquí en el régimen simplificado de confianza pudieran llegar a existir esas dos ingredientes, la retención del 1.5% del ISR y las 2/3 del IVA. Siempre, en mi opinión, a las personas físicas sí les ayuda el tema de las retenciones porque lo que duele siempre es hacer la transferencia. O sea, lo que realmente duele cuando uno va a pagar impuestos es de tu banco, pues sacar el dinero, ¿no? En cambio, cuando ya en una factura te retienen el impuesto, ya no se siente tanto cuando te sale a pagar el impuesto de manera mensual. Entonces, a los personas que están en el reciclo, me parece que también eso viene a abonarles un poco para que se les facilite el hecho de poder pagar sus impuestos. Ya, pues básicamente por nuestra parte sería todo. Me gustaría agradecerte tu participación, Rubén. Como siempre es un socio clave de Pase Usted a través de Grupo Cauri también, que agradezco a Grupo Cauri que también nos apoye en este tipo de charlas para los emprendedores y que no se olviden también pues de conocer más sobre los servicios de Grupo Cauri en www.grupocauri.com y también los busquen en Facebook por ahí. Creo que tienen una actividad interesante próximamente, ¿no, Rubén? Sí, vamos a tener una conferencia con uno de los ingenieros que diseñó lo que fue el buzón tributario del SAT. Entonces, vamos a ver por ahí unos modelos muy interesantes de cómo es que el SAT piensa y programa lo que son las revisiones de los contribuyentes. Me parece que el hecho de poder conocer cuál es la óptica de la autoridad, creo que sirve mucho para efectos de no caer nosotros en esas situaciones que nos van a llevar a tener problemas, ¿no? Entonces, vamos a tener ese pequeño evento próximamente, por ahí tiene un pequeño costo simbólico, simplemente. Entonces, con todo gusto ahí nos pueden acompañar. Sí, igual nosotros vamos a estar compartiendo información desde Pase Usted de este evento que tienen próximamente y agradecerte, Rubén, tu participación. Todavía voy a dar nada más un par de anuncios porque, bueno, esto lo queremos hacer más constante. De aquí pueden surgir más temas que seguramente vamos a tratar más adelante. Y en Pase Usted, pues tenemos una programación interesante para empezar el mes de octubre. El, en el mes de octubre vamos a trabajar con... Vamos a tener una charla interesante con dos emprendedores, dos fundadores de una startup muy interesante que se llama GigaStack. Esto va a ser el 6 de octubre a las 6 horas. Es un conversatorio donde ustedes van a poder conversar con dos fundadores de una startup de tecnología que no les quiero todavía spoilear nada, pero va a estar muy interesante. El 11 de octubre tenemos un taller de herramientas de Google para la productividad de los equipos también. Y el 14 de octubre también una charla interesante sobre crear el futuro de las startups y de los emprendimientos que sean sostenibles y sociales, que es una de las misiones que tenemos aquí en Pase Usted. Y quiero agradecerle a Rubén justamente el espacio, la oportunidad, el tiempo y que pues nos vamos a estar siguiendo, los vamos a estar viendo todavía y escuchando porque aparte esto se queda grabado para los que no alcanzaron a verlo o no se despertaron tan temprano hoy viernes. Y también lo van a poder escuchar en plataformas como Spotify o iVoox. Muchas gracias, Rubén. ¿Algo más que quieras agregar? No, simplemente que estén atentos, insisto, esto es como está ahorita la propuesta de reforma, hay que estar atentos a que se publique la versión final, creo que pudieran haber cosas muy interesantes y finalmente ya de manera general que pues cumplan, ¿no?, con sus obligaciones fiscales. Me parece que es muy relevante que podamos tener una vida fiscal sana porque eso nos va a permitir tener acceso a créditos bancarios, aumentar nuestra capacidad para poder generar negocios y evitar multas, ¿no? Creo que las molestias por parte de la autoridad entorpecen los negocios y distraen a los emprendedores, como bien dices, de proyectos clave en temas que pues simplemente se pueden evitar, ¿no? Entonces, pues nada, la invitación y pues muchas gracias aquí por el espacio, Mau. Nos estamos viendo. Gracias, Rubén, y gracias a la audiencia por estar conectados con nosotros. Nos vemos la próxima.